Saludos, sigamos con estos análisis en la relación de artes plásticas y música, puntualmente en este caso con la banda Kansas y la relación tan importante que ha tenido con lo pictórico, con la pintura, con las artes plásticas, las artes visuales e incluso, importante, con la historia del arte como tal. Tenemos varios álbumes que demuestran eso, vamos a poner algunos ejemplos. El primer álbum debut de Kansas, que además de ser un muy buen álbum debut, la imagen es una imagen icónica y una imagen muy importante de Stuart Curry, muy importante en relación a la historia del arte. Aquí estamos hablando de cómo la banda se ve representada en un pintor y toma una obra de este pintor que además tiene que ver justamente con la tradición cultural de Kansas, y el álbum en el que nos vamos a basar en este análisis, en este video, la portada en la que nos vamos a detener, que es, aquí la tenemos, el Mask. Gran álbum también de Kansas, musicalmente, fantástico álbum, año 75. Aquí tenemos una edición del 77 en este caso, con unas piezas como It Takes a Woman's Love to Make a Man, Two Cents Worth, Icarus, qué pieza. Icarus musicalmente, líricamente, o sea, en las letras, toda una magia en esta pieza. Born of Wings of Steel, All the World, Child of Innocence, It's You, Mysteries and Mayhem, que es una pieza icónica para Kansas, y The Pinnacle, es un gran álbum, y en este caso vamos a detenernos entonces acá, en la portada, en esta portada importantísima y que además da cuenta de la relación, insisto, de Kansas, que ya pasa en más de un álbum, con la historia del arte. Hablemos un poco entonces de esta portada, del pintor que está detrás de esta portada y de la obra pictórica que hay detrás de esta portada. Hagamos el análisis entonces de este gran pintor y además interesante, enigmático y muy curioso para la época. Como en estos análisis lo que queremos es fijarnos y apuntarle fundamentalmente al asunto pictórico, al asunto visual, al asunto artístico plástico, entonces vamos a hacer lo mismo con este pintor que está detrás de la portada de Kansas del álbum Mask. Estamos hablando de Giuseppe Arcimboldo, también conocido como Arcimboldi, nacido en Milán en 1527 y que murió en 1593. Estamos hablando entonces de un pintor italiano conocido sobre todo por sus representaciones manieristas, aunque yo quiero aclarar que este término manierista aún está en cuestionamiento incluso al día de hoy con respecto a este pintor. No es tan clara la definición como manierista. Este es un contexto, por supuesto, renacentista, y hay una cosa muy interesante y es la relación que tiene con la naturaleza y con las ciencias, que no es una relación que se asiente únicamente en la imaginación, sino que es una relación que también se sustenta en el estudio mismo científico de las plantas, de los animales, de la naturaleza. Interesante esta relación también en un cruce de campos del conocimiento. Hay un proceso que llamaríamos cercano a la anamorfosis, que tiene que ver también con las ilusiones ópticas, el juego con la ilusión óptica. Si miramos la teoría de la Gestalt, por ejemplo, aquí hay muchos elementos de la Gestalt en el caso de este pintor, en tanto que hay relaciones de similitud de experiencia. Digamos que en ese sentido no nos está dando una imagen como tal, pero nosotros suponemos y construimos esa imagen, porque recuerden que según la Gestalt quien percibe es el cerebro finalmente. La imagen no se construye en el ojo y se construye a través de la experiencia y a través de relaciones de similitud, de simplicidad, de unificación. No hay elemento en la obra de Arcimboldi que esté limitado, digámoslo así, a una única unidad. De hecho, cada figura está compuesta como por pequeñas figuras, por pequeños elementos. Y en ese sentido lo interesante es cómo nuestra mente termina percibiendo una imagen única, lo cual, insisto, es muy gestalt. En este pintor, Arcimboldi, es muy importante esta relación con la percepción y con la construcción de la imagen, lo cual se llamó también cabezas compuestas, porque estamos hablando de cabezas, de rostros, pero que están compuestos, insisto, por elementos generalmente orgánicos, aunque verán algunos ejemplos de elementos objetuales que configuran una única imagen, pero es para nuestra percepción y para nuestra mente y para nuestra experiencia que se crea esa imagen. Sigamos entonces mirando las imágenes que siguen, todas llenas de un carácter antropomórfico, paródico. Son unas parodias simbólicas muy interesantes que además relacionan a estos personajes con roles, con la naturaleza, con estaciones. Es como si el cuerpo humano, aquí hay una pregunta muy importante por el cuerpo, hiciera simbiosis con la naturaleza o con aquello que el cuerpo realiza, o como si una estación se configurara como cuerpo humano a partir de, insisto, estos elementos que tienen que ver con frutas, a veces con vegetales, a veces con flores, con animales, etcétera, que lo que va a implicar es que la naturaleza toma vida en el cuerpo humano.
Entonces este pintor, Arcimboldo, fue el creador de un tipo de retrato que se configuraba justamente a partir de esta relación, esta unión de elementos de la naturaleza, y donde encontramos una mezcla de sátira, de alegoría, las relaciones, insisto, con las estaciones. Este pintor, Arcimboldo, en su época llegó a tener una relación muy conveniente y de mucho reconocimiento, sobre todo con las cortes, con la corte, reconocido por las cortes, que trabajó directamente con las cortes, ahora vamos a hablar de eso en el video, pero que después de su muerte sobre todo fue bastante olvidado por la historia. Y claro, con esta, digamos, perspectiva que es renacentista, pero también se adelanta a su época en lo que podría interpretar después la época moderna, mirando en retrospectiva su obra, sobre todo los surrealistas, los pintores surrealistas, la pintura surrealista miró casi como con retroinspiración la obra de este pintor. Hay como una reactivación de Arcimboldo, como una nueva vida que toma en siglo XX, época de vanguardias artísticas, época de fuerza del surrealismo, y desde finales incluso del siglo XIX, donde se toma, insisto, como una suerte de artista inspirador. Por supuesto, el surrealismo tiene otros principios, otros presupuestos. No creo ni que Arcimboldo sea surrealista, ni que Bosch, el Bosco, sea surrealista. Se acercan más incluso al simbolismo, en tanto que el surrealismo de todas maneras plantea un principio desde el subconsciente. Quiere decir que no tiene que haber explicaciones detrás de las imágenes, no tiene que haber algo que las justifique, no tienen que haber unos conceptos definidos en las imágenes. Se basa en el subconsciente, se basa un poco en el instinto, se basa en ese universo de los sueños, donde las cosas a veces no tienen explicación, sencillamente como vienen, así se plasman. En el caso de Arcimboldo, si bien por supuesto que hay una imaginación, hay un imaginario que rompe muchísimos cánones y que nos acerca a algo surreal, hay un elemento fundamentalmente simbólico, de hecho bastante racional y bastante pensado. Un dato curioso es que el padre de Arcimboldo, Biagio, fue artista y sobre todo fue vidriero milanés, y en este caso Giuseppe Arcimboldo, tal como su padre, empezó en el oficio familiar de elaborar vitrales, mosaicos y frescos para las iglesias lombardas. Entra al gremio de pintores de Milán a los 21 años y ya con 35 partió a la corte imperial en Viena como pintor de cámara del emperador Fernando I. Entonces, como ven acá, como les decía, es un pintor que tuvo un lugar importante en su momento, a pesar de que uno ve estas imágenes que parecerían a nuestra luz atrevidas para su época. Luego fue pintor del sucesor de Fernando I, el emperador Maximiliano II, y de su hijo, incluso de Rodolfo II, esta vez en Praga. Ahí se halló inmerso en la evolución de la cultura humanista que él aprovecharía, y toda su obra también está influenciada por esta cultura humanista. Esta es una pieza del 1566, el Bibliotecario, un óleo sobre lienzo 97 por 71, que está localizada en estos momentos en Suecia y posiblemente está inspirada en un personaje real, en un bibliotecario real, Wolfgang Glass, que era un señor de múltiples talentos: medicina, física, cartografía, historia, uno de esos tantos sabios que poblaban la corte de Fernando I. Y esto nos da un contexto también del pensamiento y del pensamiento también cultural de Arcimboldo, en el sentido en que, como les decía, tenía un conocimiento no solamente artístico, sino también científico con respecto a la naturaleza, con respecto a los animales, con respecto al estudio de las plantas, de las frutas y demás. Este dato tiene como fuente una página, un blog de José María Sancho, que se llama Sancho Loves Art y que se denomina puntualmente Cápsulas de Historia del Arte, muy recomendado. Entonces Arcimboldo empieza su carrera a los 22 años como diseñador, como decíamos, de vidrieras y demás, en este caso de vidrieras de la Catedral Milanesa, junto a su padre, como decíamos, Biagio, que sería su primer maestro. Combinó sus trabajos entonces con el estudio de los grabados de Leonardo da Vinci, especialmente los de vena caricaturesca. Miren que siempre hay un elemento caricaturesco en sus imágenes, incluso en estos rostros, a pesar del elemento también realista, el elemento de naturaleza. Hay algo caricaturesco en la misma construcción, en tanto morfología de los rostros. En 1562 se traslada a Praga, donde estuvo sucesivamente al servicio de los emperadores Fernando I. En 1562 se traslada a Praga, donde estuvo sucesivamente al servicio de los emperadores Fernando I, Maximiliano II y Rodolfo II, y se convirtió en uno de los pintores favoritos de la corte. Entonces, sí, en este sentido no fue para nada un pintor olvidado ni rechazado en su época, por lo menos no por las grandes cortes. Cuando muere Rodolfo II, él regresa a Milán. Allí fallece el 11 de julio de 1593. Hecha esta introducción, vamos entonces a este referente, el álbum de Kansas, Mask, y la presencia de una obra de Arcimboldo en esta portada. ¿De dónde sale entonces esta portada magnífica de Kansas? ¿Cuál es el origen? ¿Qué obra es? Es la obra
obra de Arcimboldo el agua, que hace parte de 4 piezas que refieren a los 4 elementos. El agua muestra las descripciones más realistas de todo el conjunto de las 4 piezas. Es casi un caótico, aunque yo diría que un caos-orden, un caótico desorden, un desorden en el caos o un caosmos de criaturas marinas que forman la cara de lo que parece ser una mujer. Su pecho, como ven acá, miremoslo detalladamente, es un cangrejo, una tortuga marina y una langosta. Fundamentalmente el cangrejo, que lo ven acá justo delante. Y junto con un pulpo, el pulpo acá, conforman el hombro. Los animales que componen la cabeza son muy oscuros. Eso es una estrategia pictórica muy interesante porque unifica todos estos animales de manera cromática, lo cual nos hace sugerir que es una única forma. Un tema también, insisto, muy gestáltico. Son oscuros, pero uno logra ver una corona. Ven como un coral, por acá, como un coral rojo, que está un poquito más contrastante. Mecanismo, color cálido, rojo, sobre fondo negro para resaltar. Y además hay una corona formada por las espinas de la parte trasera de un pez. Un collar de perlas, si lo ven, alrededor del cuello, enmarcando su cara. Y además, muy interesante es como el collar de perlas habla de mar, porque qué buena solución unas perlas para hablar del agua. Pero collar y arete nos permiten identificar lo que sería el cliché, lógicamente, para la época también, y bueno, para nuestra época también, lógicamente, de lo femenino o de la mujer. No es que yo no pueda usar aretes y collares, sino que es, digamos, algo representativo, sobre todo para lo que es la norma general cultural. Y en ese sentido, si bien el rostro puede ser confuso, ya con eso nos señala que el agua, la agua, es un elemento femenino. Bien, entonces esta pieza Agua, presente en la portada del álbum de Kansas Mask, ¿a qué conjunto pertenece? Pertenece a un conjunto que representa los 4 elementos que Arcimboldo pintó en el año 1566, encargado por Maximiliano II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Como ven acá, en la imagen la tierra está representada por animales terrestres, el aire por pájaros, el agua por criaturas marinas, el fuego por cañones y maderas en llamas. Esta serie intenta entonces expresar lo que sería una relación entre armonías y caos, una especie de caosmos, un orden del caos, un caos en el orden, con animales salvajes que forman distintas fisonomías. En este sentido, hay un ensalzamiento a Maximiliano sugiriendo que es un gobernante que controla incluso a los 4 elementos primarios. Como ven entonces, en este caso tenemos un pintor que rinde tributo a los ejes de poder de la época. Otra pieza, la tierra, que es una pieza muy llamativa. Hay una combinación muy hábil de animales terrestres que están como retorcidos para crear una fuerte y gruesa cara. Vean aquí el volumen, el concepto de lo anatómico en relación también a la anatomía animal que configura al mismo tiempo una anatomía humana. Las criaturas astadas, que tienen astas, que tienen cuernos, rodean la cabeza y forman como si fuera una corona. Veanla acá sobre la frente, muy interesante, como la cuestión de que no solamente que los animales en este caso configuren anatomía humana, sino también configuran elementos como adornos y como tocados a esa anatomía humana. Como ven allí, un elefante crea la mejilla y la oreja, mientras que un lobo que se está comiendo a un ratón forma el párpado y la pupila. Una vaca entera recostada de espaldas, ahí la ven, acá representando el cuello, y el león y el vellocino son de nuevo referencias a la dinastía de Habsburgo. Como se dan cuenta, en este caso es muy importante que vemos todo el tiempo, primero, un conocimiento de la naturaleza muy profundo por parte del Arcimboldo, pero también una selección muy cuidadosa, digamos morfológica y también simbólica de cada elemento que Arcimboldo utiliza. Bien, aquí tenemos entonces el aire. Es un cuadro que realmente está perdido y solo se conoce por una copia. Es una copia que se conserva en una colección privada. Miren esta composición de aves, miren esta cantidad de picos, de plumas, pájaros pequeños, qué detalle, en una relación de conocimiento de la naturaleza muy profunda y muy certera. Y se combina, todos son aves que configuran un rostro que parece ser masculino, pero miren en toda la cuestión de una especie de cabellera, ¿no? Formado por aves, una cosa realmente increíble, maravillosa, muy barroca también hasta cierto punto, pues quizá es un disparate que estoy diciendo histórico, pero se siente como un barroquismo en cuanto a la imagen. Vemos entonces a ver un pavo real que forma el cuerpo, miren acá todo el tema de la cola del pavo real, un pato que forma los párpados, el águila y el pavo real son referencias muy importantes
importante esto nuevamente a la dinastía de Habsburgo. Vuelve el tema simbólico de las dinastías. Y Giuseppe incluyó esta referencia para complacer a sus patronos y formar un vínculo permanente entre la pintura y los Habsburgo. Esto es muy interesante porque uno lo ve ahora a la luz del tiempo y dice, qué pintor tan revolucionario, qué manera de romper cánones. Pero es que, curiosamente, en esta imaginación tan desbordada está la defensa, el respaldo y el sustentar una dinastía y una estructura de poder e incluso de poder que regía sobre el mismo pintor y que aquí es lo que hace rendirle prácticamente tributo. Pero continuemos, que esto se pone muy interesante. Qué gran pieza esta. Entre los 4 elementos tenemos, por supuesto, el fuego. Pero en el caso del fuego vean que hay una relación muy objetual, ¿no? Hay, digamos, objetos que llamaríamos inanimados, ¿no? Y muy matérico, vean el acero que conforma la nariz. Entonces uno habla de fuego y de materia, no solamente elemento fuego, sino la materia, ¿sí? El acero, las maderas, que ardiendo crean lo que podría ser una corona o una cabellera resplandeciente. Hay una cosa importante y es que miren cómo usa armas de fuego, pistolas. ¿Para qué? Para crear y evidenciar la parte principal del cuerpo. El fuego tiene una referencia, es un símbolo muy importante que nuevamente representa a la dinastía de Habsburgo. Como ven, el vellocino de oro cuelga delante del cuerpo, el cual es una referencia a la más importante orden de caballería, la doble águila. Un símbolo del Sacro Imperio Romano Germánico adorna el broche del torso. Los 2 grandes cañones se refieren a la fuerza de los ejércitos de los Habsburgo en su guerra contemporánea con los turcos. Vean entonces, nada es gratuito, no hay un poder del instinto sobre la razón, hay un control muy claro de los símbolos y un respaldo y una defensa, insisto nuevamente, a las estructuras de poder. Bien, hablando de conjuntos, hagamos énfasis fundamentalmente entonces en 2 conjuntos, cada uno de 4 piezas. Las 4 estaciones que ya vimos y de las cuales una de ellas, el agua, hace parte de la portada del MAS. Muy interesante que Kansas haya decidido justamente el agua como símbolo de su portada entre todos los elementos posibles. El agua. Por otro lado, tenemos entonces este conjunto también de 4 piezas que son las 4 estaciones. Tenemos aquí entonces las 4 estaciones de Giuseppe Arcimboldo. Y vamos precisamente a los detalles de este conjunto, las 4 estaciones, que se realizó entre 1572 y 1573 y que fueron ofrecidos a Maximiliano II de Habsburgo en 1569, acompañados de los 4 elementos. Por eso quiero hablar de las 2 piezas, porque los 2 conjuntos tienen una unificación en tanto que hacen parte de un mismo, digamos, macro proyecto y que también, como saben ya y como les comenté, fueron pintados los 4 elementos en 1566. Se acompañaron con un poema de Giovanni Battista Fonteo. Esto es muy interesante, el acompañamiento con un texto poético. De la versión original de este conjunto solamente subsisten el invierno y el verano, que fueron expuestos en el Museo de Historia del Arte de Viena. Yo tuve la suerte, gracias a la vida, de estar allí y ver estas piezas en Viena en el Museo de Historia del Arte en Austria. Entre las versiones más conocidas figuran las del Museo del Louvre, copias hechas por el pintor a instancias también de Maximiliano II para hacerle un regalo a Augusto de Sajonia. Estos cuadros se caracterizan por un encuadramiento floral que no existían en la primera versión. O sea, si ustedes ven aquí la imagen de cerca se dan cuenta que hay un marco de flores que no hacían parte de la primera versión. Además hubo una versión de elaboración más esmerada para Felipe II de España, de la que solo se conserva la primavera, que está ahora mismo en la Real Academia de San Fernando de Madrid y que contó con una serie de los 4 elementos como una contraposición. Las 4 estaciones, por supuesto, invierno, primavera, verano, otoño, y una simetría simbólica que ordena el conjunto en 2 pares a cada lado, con las cabezas de perfil y organizadas como están acá en este conjunto, mirándose casi que directamente. Una conciencia de la naturaleza, de las estaciones, el valor tan importante que tienen las estaciones en un momento también que tiene que ver con el sembrar, el alimentarse, la belleza de la naturaleza y demás. Y qué estudio tan interesante, simbólico de cada una de ellas. La primavera. ¿Qué es la primavera cuando se convierte en un cuerpo? Es una mujer, como ven acá, compuesta por una gran cantidad de flores. Vean el detalle, las características de cada flor. Recordemos que estamos frente a un artista que tenía un gran conocimiento de la naturaleza, de las ciencias naturales. Está mirando hacia la izquierda, igual que hace la pieza del otoño. Todo es una composición floral. La piel, la cara, los labios, todos son pétalos y capullos de rosa. Como ven, el cabello es un ramo, lo que se
se llama variopinto, o sea, un ramo variado y muy exuberante. Los ojos son bayas de veladona y tiene un collar de margaritas que adorna el cuello, y el cuerpo está cubierto totalmente por una vasta selva de hojas de diferentes formas. Hay rostro, no hay rostro, hay cuerpo, no hay cuerpo. El cuerpo es naturaleza, la naturaleza es cuerpo. El otoño, bueno, el otoño es masculino, el otoño es un hombre, tiene rasgos, como ven, fuertes, diría uno toscos, parecen rasgos incluso poco amables, a diferencia de la primavera. El cuello está formado por 2 peras y algunas verduras, y emerge todo el conjunto, todo el rostro de un balde, una cuba, un barril parcialmente destruido, mientras que los listones de madera que lo forman se mantienen conectados a través de las ramas del sauce. La cara, como ven ahí, está formada por peras y manzanas que son visibles sobre todo en la mejilla y la nariz. El mentón, como ven, es una granada, mientras que la oreja es una seta con un pendiente en forma de higo. Los labios y la boca están formados de castañas. El cabello está compuesto por racimos de uva y la parte superior es una gran calabaza. Y pasando de estación a estación llegamos pues al verano. En este caso la cara, a diferencia de la primavera, está formada no por flores, sino por frutas, verduras y hortalizas. Las cerezas, como ven, adornan todo lo que sería la orla de la cabellera y también se componen el labio superior, aunque la mejilla está formada por un melocotón. La nariz es un pepino, que el vestido está hecho de trigo. Bajo el cuello, y esto es muy importante, si ven la imagen muy de cerca, verán que en el cuello, bordeando todo el cuello, se ve la inscripción Giuseppe Arcimboldo F. Mientras que sobre la manga está acá inscrito el año 1573. En el pecho destaca una poderosa alcachofa. El invierno. Qué hermosa pieza. El invierno está representado como si fuera un viejo, ¿se dan cuenta? La piel es un tronco nudoso. Vean también la textura, cómo esos nudos de la piel derivan en arrugas, podrían ser hinchazones de la madera, como si se estuviera levantando la misma piel, unas deformaciones que representan, no obstante, la piel, la edad, las arrugas del tiempo. La barba, que es bastante escasa y como un poco descuidada, como la ven, está conformada por ramas y raíces. La boca está formada de 2 setas que no son muy evidentes, pero miren cómo la textura da cuenta de ellas. El único ojo que tiene visible es realmente como una hendidura negra que está formada en la misma madera, en el mismo leño. La oreja también es lo que queda de una rama rota. Miren que todo tiene que ver con una estructura de un árbol, de la corteza, de la madera y demás. Hay 2 colores muy fuertes y 2 elementos muy fuertes que son el limón y la naranja. El invierno es en efecto la estación en que la naturaleza no da fruto, excepto en Italia, y los frutos que se dan son únicamente los cítricos. Por eso la relevancia en esta pieza de el limón y la naranja. El vestido es una estera de paja. En la versión original de la pintura, el viejo llevaba una capa sobre la que está representada una M y una corona. En este caso, ciertamente, es un recuerdo a Maximiliano II. El invierno es la primera estación del año en el calendario romano y por tanto la más importante de las 4, y se asoció al emperador de manera aún más directa entre quienes habitaron ese contexto, esa época, esa historia. Bien, sin duda es un pintor para revisar, una relación muy interesante, y la pregunta de en qué momento una banda en su época, una banda progresiva, una banda que está mirando hacia el futuro, vuelve la mirada hacia el pasado y retoma entonces esta imagen tan interesante, tan importante, pero que data de una época renacentista. Y esto es una banda que se inscribe en la música progresiva, en el rock progresivo, en lo que progresaría. Pero miren que acá entonces hay una cosa muy interesante y es muy coherente, porque lo progresivo, en este caso la música o el rock progresivo, no se trataba de mirar al futuro eliminando todo el pasado. De hecho, recordemos que unos elementos fundamentales del rock progresivo es el asunto de retomar, volver a historias míticas, a leyendas, a historias del pasado, ya fueran fantásticas o historias reales, a instrumentos tradicionales, digamos, de las regiones, de las culturas, y es ese entrecruzamiento cultural que se mueve, que fluye, que flota, que es fluido. Recordemos que el rock progresivo no es un sólido estricto, no es un ladrillo, es una estructura dinámica, móvil, de tiempos, contratiempos, alteraciones rítmicas, vinculaciones de instrumentos, donde se podían permitir varias experimentaciones, donde no había algo rígido que definiera una única
única manera de hacer música y que por tanto se movía, llenaba los espacios, corría como las olas y hacía que la realidad y los cuerpos, el mismo sonido, flotara como se flota en el agua.